¿qué tal? Un saludo a todos ustedes, esperando que todo esté bien de su lado. Continuamos con el tema central que he venido presentando, el calentamiento global y el cambio climático. He querido que el título de este video podcast nos sugiera una pregunta abierta sobre el tema en términos generales. Más aún cuando hoy mismo se inaugura en Egipto la reunión 27 que la Organización de las Naciones Unidas orquesta sobre el estado que guardan los objetivos propuestos por el Acuerdo de París. De todos los eventos que guardan un lugar central en nuestras vidas, el calentamiento global es sin duda uno de los eventos de mayor importancia y trascendencia para todos nosotros aquí en el mundo, en este planeta. Sin embargo, su terrible impacto no es apreciado, posiblemente hasta no entendido, por el grueso de la población mundial. Los comentarios de la apertura de esta COP27 nos hablan de no muy buenas, positivas noticias con respecto a los esfuerzos mundiales que las 194 naciones firmantes del Acuerdo de París presentan en este 2022. Noticia tras noticia se nos informa de los muchos eventos climáticos que de una u de otra forma nos afectan a todos aquí en el mundo. Puedo sin duda alguna enumerar una larga lista de estos eventos que son publicados por todos los medios masivos de comunicación que existen. En mi reciente video podcast Perdiendo el hielo del Ártico, por ejemplo, presento este fenómeno como una de las catástrofes mundiales más importantes de nuestros días. Hoy mismo, de acuerdo a información publicada por la NASA, el iceberg denominado A76A, que tiene aproximadamente el doble del tamaño de la ciudad de Londres, está siendo arrastrado hacia las aguas más cálidas del Ecuador. Un verdadero desastre ecológico. Entonces la pregunta natural es, ¿qué pasa con el calentamiento global? ¿Qué no nos causa este sentimiento de sobresalto, sabiendo o por lo menos escuchando sobre los cambios que se están dando y sobre todo escuchando el cambio de nuestro nivel de vida que estamos gradualmente ya experimentando y no precisamente para mejorar? La respuesta a esta pregunta está básicamente en entender nuestra naturaleza humana. Por una parte, observamos que mientras las consecuencias del calentamiento global no nos lleguen, no las veamos en nuestra propia persona, cualquier cosa que escuchemos está lejos de nuestra realidad, está lejos de nosotros. Este concepto, esta idea de que lo que pasa en África pues está lejos de mí. Lo que pasa en Londres está lejos de mí. Hoy mismo en Egipto, el señor secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Guterres, durante la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este 2022, más comúnmente conocido como la Conferencia de las Partes, o COP27, dijo de la siguiente manera: el mundo está en una autopista hacia el infierno climático y todavía tenemos el pie en el acelerador. En un anterior video podcast veíamos que una de las partes centrales para el logro de los objetivos propuestos por el Acuerdo de París se centra en los esfuerzos de cada uno de los países firmantes de este acuerdo. Cada uno de los 194 países firmantes tienen un objetivo específico que cumplir en un esfuerzo mundial, una coordinación y un esfuerzo internacional. Las contribuciones nacionales determinadas, o sea, las NDCs, como así le llaman, son las medidas que los países han establecido para dar cumplimiento a este acuerdo. Bueno, de acuerdo con este último reporte del programa de la Organización de las Naciones Unidas sobre este medio ambiente, las contribuciones nacionales determinadas, actuales,
no alcanzan para cumplir con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y metano y evitar un aumento de más del 1.5 grados centígrados la temperatura planetaria. Las emisiones actuales posicionan al mundo en una trayectoria de un aumento de más de 2 grados centígrados. En realidad, nos lleva a un escenario de cerca de 3 grados centígrados. Esto lo sabíamos antes de este año. Sin embargo, un aumento significa un gran retroceso. En realidad, hasta hoy día no hay un esfuerzo global como se pensó originalmente. Las economías y las situaciones políticas de cada una de las entidades del Acuerdo de París juegan un papel decisivo, desde luego, para los países con economías en desarrollo y para aquellos países en donde los recursos materiales son más importantes en otras áreas, como la salud, la educación pública, la seguridad. El combate en contra del calentamiento global requiere de soporte externo y este es un problema serio. Como les he comentado anteriormente, los gobiernos de los diferentes países se mueven en sus respectivas esferas sociopolíticas y en sus respectivos escenarios internacionales. Para nosotros, la ciudadanía del mundo, el fracaso político y del sector financiero de muchas naciones no puede frenarnos como ciudadanos del mundo. La situación global debe llevarnos a cambiar radicalmente el escenario de nuestro entorno, como lo he venido diciendo. Sin embargo, la importancia de cada una de estas reuniones COP es verdaderamente relevante. El problema el problema que tenemos es gigante y no hay una sola asamblea que pueda resolver toda la complejidad de esto que denominamos el calentamiento global y el cambio climático. No existe. 4 son los objetivos a tratar por esta COP27, teniendo su ejecución, como les he comentado, en Egipto. Número 1, hablar y medir las pérdidas y daños como muestra de una respuesta tardía de cada una de las naciones. Número 2, el financiamiento basado pues en las necesidades de cada una de las entidades. Número 3, la adaptación al mismo nivel de importancia que la mitigación. Y 4, la meta de reducción de emisiones de CO2 y metano y del 1.5 centígrados que no debemos de detener. No hay que claudicar. Estos 4 componentes son fundamentales para el alcance de los objetivos en la atención de la presente emergencia climática que vivimos. Como podemos imaginar, hay muchos otros aspectos colaterales que concursan en el problema, como el empeoramiento climático, la agenda de género y los derechos humanos de cada una de las partes. Todos ellos deben fortalecer de una manera paralela en todas estas naciones. Es complicado, por lo menos eso esperamos. Desde luego que cada uno de estos 4 renglones ofrecen complejidades y retos, algunos de ellos difíciles de superar. Sin embargo, el alcance de este video podcast que les presento hoy se centra en tratar de explicar la razón de la medida o de la mediana respuesta social al problema del calentamiento global y del cambio climático. Como lo anoté hace momentos, cuando no hemos experimentado en persona algunos de los eventos climáticos que nos dan la oportunidad de una vivencia real y la oportunidad de estar en primera fila frente al impacto tanto físico como emocional. La percepción del fenómeno pues se ve lejos, se ve lejano. Lo ideal es que la mayoría de nosotros estuviéramos activamente interesados, tanto en el problema como en las posibles soluciones que como ciudadanos podemos ofrecer. Cuando generamos una conciencia colectiva sobre la magnitud del problema que estamos todos enfrentando, nos permitirá sumarnos a los esfuerzos colectivos y personales en el diario combate en contra del calentamiento global y del cambio climático.
Teniendo conciencia sobre el problema nos permite enriquecer nuestro conocimiento y ampliar nuestro horizonte al respecto de las necesidades, de los riesgos y de nuestro papel en las soluciones locales, nacionales, estatales. Una cosa es absolutamente cierta: eventos climáticos lejanos y la información sobre sus efectos e impacto en las diferentes comunidades del mundo tendrán valor. Dejarán de ser simplemente noticias sin contexto, sin significado y sin importancia. De una o de otra forma, la situación es crítica. Estamos viviendo una época de transición de serias proporciones. Como lo he venido diciendo, esto del calentamiento global y del cambio climático no es el fin del mundo, pero sí lo es el fin de nuestro nivel de vida. Desde luego, la pregunta natural es: ¿qué queremos decir con el fin de nuestro nivel de vida? En términos generales, significa que las cosas que gozamos día a día, sin reparar en su existencia o en su presencia, todas estas cosas que tenemos a nuestro alrededor, empezando por el clima, el agua, los alimentos en general, todo lo que adquirimos y consumimos, nuestra vivienda, en fin, ¿qué le platico? Todo lo que usamos está en línea, está en la línea. Estos días de noviembre de este 2022, para muchos de nosotros aquí en Norteamérica, vemos una lista de ciudades destinadas a quedarse sin agua. He presentado un video podcast al respecto. Para miles de personas, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, en México, solo hay agua por varias horas del día, 6 horas creo. Y eso no es seguro que la reciban. En Europa comienzan a proponer que las personas en ciudades como Londres se bañen en 2 minutos. En África mueren decenas de elefantes por la falta de agua. En Italia el río Po está seco, es un charco. Aquí mismo en los Estados Unidos el río Mississippi experimenta uno de los más bajos niveles de agua en su historia. Se está interrumpiendo el transporte, la recreación e incluso la calidad del agua a lo largo del río. Estos y otros muchos eventos climáticos puedo enumerar por largo tiempo. Podemos hablar del incremento de temperaturas promedio mundiales o de la pérdida de hielo en el océano Ártico, que dará como consecuencia una elevación dramática de los niveles del mar. En fin, la lista de eventos que estamos viendo a nuestro alrededor es larga y sin duda alguna continuaremos viendo nuevos eventos climáticos en la medida en que vayamos por la vida. Todo esto nos afecta. Estas condiciones cambian para mal nuestra forma de vida, de una o de otra forma. Algunas afectan nuestra seguridad personal y la seguridad de nuestras familias y amigos, conocidos, como, ¿qué les digo? Tormentas, ciclones, huracanes mucho más grandes y destructivos que antes. Otras nos impedirán disfrutar, como lo hacemos hoy, de innumerables cosas que nos rodean y que las damos por hecho, por dadas, como el agua que tomamos, los alimentos que comemos, el aire que respiramos y mucho más. Con todo esto que les presento y con mucho de lo que les he presentado hasta hoy, la invitación está abierta para que nos sumemos al proyecto de salvar al mundo. Déjeme decirlo de otra manera. No salvar al planeta, no salvar al mundo. De hecho, nada le pasa al planeta. Salvar a la humanidad, a nosotros todos los que habitamos aquí en la Tierra. Unámonos a las fuerzas no oficiales en la tarea de cambiar y detener el calentamiento global. Les invito a ver algunos de mis video podcasts anteriores y participar con soluciones locales. En el camino pueden, desde luego, incluso iniciar industrias que nazcan de nuestra necesidad de salvar a los habitantes del planeta Tierra. Se ha hecho anteriormente y se los he presentado.
En próximos video podcasts continuaremos abriendo camino y proponiendo soluciones. Específicamente hablaremos de una de las técnicas que podemos incorporar en nuestros hogares para la producción de alimentos. Se trata de la hidroponía. Todo esto, con este pensamiento, los dejo por este momento. Un saludo a todos ustedes. Soy Francisco Chaparro y les saludo desde el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos de América. Adiós.